cada sujeto en su singularidad encontrará una solución que no tiene por qué gustarle ni a la iglesia, ni a la mamá, ni al papá, ni al vecino. Cada sujeto en su singularidad hará su propia solución y el síntoma para los lacanianos es una solución. Lo que estamos tratando de pensar y de aportar y de introducir es que en el borramiento de la palabra, con el borramiento de la palabra, se borra el amor. Y cuando se borra el amor, se llama a la ferocidad, se llama a lo peor. Aunque los reclamos sean legítimos, y lo son, aunque esta absoluta perplejidad en la cual todos quedamos frente a hechos de una violencia desregulada y feroz, no esté siendo ignorada por nosotros. Aún así, precisamente, lo que tratamos de introducir es que hay algo en cada sujeto que es opaco a sí mismo, ¿no? Hay algo en la operación aún de este llamado a que algo se haga, que también es opaco. No estamos en la sociedad de la transparencia, por más que el mercado quiera hacernos creer. No hay posibilidad de transparencia, ni hay posibilidades de reglas morales que vengan a acotar precisamente la imposibilidad de cada sujeto en determinado momento de contar con algo que le permita detener eso que nosotros llamamos el pasar al acto. Pero sí estamos pensando que tal vez desde ciertos discursos más que otros, que se encargan precisamente de tratar de introducir algo para que la cosa no se vuelva una guerra desmedida, donde lo único que importa es marcar al otro precisamente con la misma violencia, como si la respuesta fuera esa, sino dar la palabra implica que las propias personas y los propios colectivos puedan transitar algo de un tratamiento más amoroso sobre el tema, porque se requiere un tratamiento más amoroso, desde cómo son recibidas esas mujeres en determinado momento, pero también que no sean recibidas solamente como un cuerpo marcado por la violencia, que tengan derecho a poder de algún modo introducir algo que les permita salir. Bueno, en ese sentido, ese es el problema con los discursos que sostienen que la respuesta es desde el lado de la salud mental. Claro. Cuando se piensa que de lo que se trata es de políticas de salud mental determinadas, se empieza inmediatamente a regular lo que es normal y lo que no es. Y en el fondo es un discurso moral, lo que es bueno y lo que es malo. Y se zanja muy rápidamente sobre qué le podría estar, por ejemplo, sucediendo a un niño que o fue objeto de bullying, para ponerlo en otro lugar, objeto de bullying, o que cometió un acto de bullying contra un compañero. Inmediatamente se pone la etiqueta problema mental, enfermedad mental, trastorno mental, y entonces la respuesta suele ser por el lado de la evaluación psicológica y la respuesta psiquiátrica. O sea, el niño tiene un problema específico y hay que darle alguna pastillita y etiquetarlo de alguna manera. Todos esos son actos para taparle la boca. Entonces, una vez que decimos, tiene una enfermedad determinada, la que fuere, y hay que darle la pastillita, y que vaya a no sé qué psicólogo a normalizarse según determinada... ¿Qué cosa es la normalidad? Es un concepto estadístico, nada más que un concepto estadístico, que tiene que ver con la curva de Gauss. Y entonces, en la curva de Gauss, en realidad, visto de cerca, ningún sujeto acaba encajando del todo con la normalidad. Es una manera muy rápida de cerrar. Es una manera rápida de etiquetar y de creer que se tienen soluciones cuando en realidad no se tienen. Son maneras de tapar la boca. Y por eso la salud mental hace parte de la ideología contemporánea, que ya sabemos en manos de quienes están. De cierta psicología hecha al servicio
de una adaptación al mercado, finalmente es una adaptación al mercado, y del mercado de los laboratorios. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de salud mental así de manera general. Es una manera rápida de tapar la boca y de creer que se resuelve algo. En realidad, por eso sí me parece importante pensarlo, o sea, tanto en el uno por uno, porque efectivamente nadie es transparente frente a sí mismo, y como había comentado, la sexualidad es perturbadora para todos, y en ese sentido cada uno busca su solución, ¿no? Desde ese lado, y desde el lado de lo social como discurso transindividual de lo inconsciente, porque sí hay algo en lo social que da lugar a esto que está pasando. Entonces sí vale también la pena pensar en qué pasa en la época contemporánea, que me parece lo que hemos intentado decir antes, ¿no? Pero además, ¿no es cierto?, también me parece bien interesante la referencia en términos de nominación, ¿no es cierto?, cuando hablamos, por ejemplo, de el violador del censo, ¿no?, o el chico que arrastra por la vereda a la chica, o el que violó a la niña de 2 meses, ¿no? Hay como en el discurso algo del orden de lo no contingente, sino algo del orden de lo general, ¿no es cierto?, donde hay una virilidad difusa, o sea, es decir, que se ejerce, digamos, como dice Luis, sin transparencia, sin que haya algo que estructure fantasma, que algo que detenga, que regule, digamos, vamos a decir así, esa especie de virilidad difusa, ¿no? Entonces me parece bien importante tratar de entender, ¿no es cierto?, este problema también en el uno por uno, en lo particular, sí. Y de nombrar, ¿no es cierto?, era curioso, en el programa, digamos, que estuvimos con Milagros Leiva, me costaba recordar el nombre del violador de la niña de 2 meses. O sea, lo miraba y trataba de recordarlo y me costaba tremendamente, ¿no es cierto? Julio Acevedo se llama este sujeto, ¿no es cierto? Pero no podía retener el nombre antes de entrar a hablar de este tema, ¿no? Y me producía una sensación muy complicada, pero me parece que es interesante, ¿no es cierto?, no solamente el hecho de que no hay algo del orden de lo inconsciente, no hay algo del orden de la nominación. Pero es fantástico tu ejemplo, porque tú por suerte tienes inconsciente. Es tan interesante dejar de lado cualquier idea de que el hombre se tiene que volver femenino para poder ser parte de una conversación, digamos, o que esta idea de este discurso solapado que se escucha, que es moralista, de cómo entonces hay que rectificar al hombre para que el hombre se ajuste y se adapte a una demanda que, como toda demanda, es una demanda loca. O vigilar a las familias para ver cómo hacemos el padre y la madre que garantice que no habrá reproducción de la violencia. Es absurdo, porque aparte eso es una concepción del inconsciente, la verdad... positivista, para decirlo generosamente. O sea, bien endeble. Todo se produce por repetición y entonces si hay un violador, hubo una madre que pegaba o un padre violento. Es de una generalización abusiva. Pero es también, abusivo. No, pero además es de una ignorancia peligrosa, no solamente generalización, es ciertas ignorancias frente a ciertos temas se vuelven muy peligrosas, digamos. Primero, que no es 1 más 1, 2. Segundo, que de eso no se trata, digamos, el campo de lo inconsciente. Y tercero, que creo que
tanto las familias como los educadores tienen que entender, y por eso introducimos el tema desde el discurso capitalista de que los hijos son más hijos del mercado que de la educación y de sus propias familias, y que entonces por eso es tan difícil, digamos, introducir alguna operación en algunos niños o en algunas personas que en nombre de aquella cosa pudieran venir a frenar o a detener algo. Entonces es un problema que nos compete tanto a hombres como a mujeres, como a sociedad, y me parece que hay que hacer el esfuerzo de darle un tratamiento serio al problema y no caer en esas generalidades desprendidas de los discursos políticamente correctos. La sexualidad no puede entrar nunca en lo políticamente correcto, lo siento mucho, lo femenino tampoco, y no se trata tampoco de hacer, digamos, la farsa de que estamos todos tan de acuerdo con que qué horror tal cosa, digamos. Cada uno revise un poco su propia opacidad y su propio horror, y tal vez de esa manera, como dice Eugenio, más dividido en lo que nos pasa frente a lo que pasa, a lo mejor aportamos alguna cuestión que tenga que ver con no sabemos, no podemos, pero amorosamente estamos intentando de alguna manera dirimirlo, ¿no? Me parece que eso es importante. Creo que es crucial que podamos soportar que no tenemos las palabras claves, no tenemos cómo poder definir estos actos que a todos nos han dejado divididos, horrorizados, y creo que poder soportar eso nos puede permitir volver a colocar la palabra y el discurso en un lugar de pregunta, en un lugar de poder cuestionar las cosas, pero no para traer la definición de un manual de salud mental, no traer la definición de la pedagogía o de ciertas psicologías, porque me parece que si cerramos eso, como tú bien lo has señalado, si cerramos con el violador del censo, no dice nada. Y a la vez, creo que lo más grave es que al no decir nada, tapa una problemática que tiene que estar puesta en la palabra, y me parece muy importante también en sujetos pensantes, porque también se trata de poder conducir nuestra angustia y nuestra falta de respuestas en marcos epistémicos y teóricos serios, importantes, ¿no? Traer a ese pensamiento cuestiones epistémicas importantes, y no escuchar a veces las cosas que uno escucha en la televisión o ve en los periódicos, que dices de una franca ignorancia que es mucho más peligrosa. ¿Cómo es que se plantearía hoy día, ¿no es cierto?, la crisis de la masculinidad, que para mí es un tema claro, es decir, cómo se hace particular esa virilidad, ¿no es cierto?, enganchada dentro del marco del encuentro con la mujer en un no todo, ¿no es cierto?, que va a ser cubierto de alguna manera, ¿no es cierto?, tú lo preguntabas, ¿no? Claro, ¿qué hace el hombre después de que termina? ¿No es cierto? Es evidente que espera el amor, ¿no? Porque si esa virilidad no alcanza, si no cubre toda la sexualidad femenina, lo que espera... El amor permite hacer un velo sobre eso que está padeciendo el cuerpo sexual en ese momento. O sea, nada suprime el hecho de que la sexualidad es traumática, a veces más, a veces menos, lo es. Eso no quiere decir que hay un violador a la vuelta de cada esquina. O sea, con ese discurso tampoco llegamos a ningún lado.